8:31 de la mañana, estás en Hora de Salir, estás en Aldioma Emisiones, estás en Canal 4 Posadas, estamos con compañía, se empieza a sumar más gente este viernes lluvioso en la ciudad de Posadas, va a continuar lloviendo según lo que expresó nuestra compañera y colega la señorita Freya Chat, pero vamos a presentar a nuestra invitada del día, la señorita Malena Masal. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy buen día. Hola chicos, chicas, muy buen día. Gracias por invitarme en esta hermosa mañana. ¿Te cuesta arrancar? No, hoy me costó un poco, pero no, particularmente no. 5:30, 6, arriba. Ah, mira. Sí. ¿Siempre? Me gusta, sí. No, bueno, es como que ya se hizo una costumbre por la dinámica familiar. Ok. Pero si no, me quedo un rato más, pero arranco temprano. Está el señor José María Hermoso, que no lo saludé todavía. Bueno, lo saludamos. ¿Querés despertarlo vos? Pelú, buen día. No, ya se levantó. Pelú ya se hizo el mate, todo. Está mejor que nosotros. No toma mate. No tomás mate. No te la puedo creer. No, me están difamando. No tomo mate porque, bueno, no acostumbro a tomar mate solo. Si me comieron un mate, lo tomo. Ahí tenés. Está bien, sí, a mí me pasa parecido igual, está bien. Bueno, ahí está. Buen día Flavia, buen día Guido, buen día Malena, buen día Luciana López. Lo vi a Cuca recién que se fue, escuché los gritos, mándame la foto, que esto, que lo otro, como decía. Bueno, gracias. Bueno, quería que vos participes también, como participes de la presencia de la actual edil de la ciudad de Posadas, la señorita Malena Masal. Male, contame, vamos a arrancar de la siguiente manera. Contame qué se aprobó ayer. Sí. Porque lo estuvimos vendiendo, estuvimos contando un poco lo que motivó a que esta ley nacional tenga un impacto y sobre todo una repercusión inmediata en todos los medios y también en nuestra manera de vivir, ¿no? Que estamos hablando de la ley Lucia. Sí. Nosotros venimos trabajando esta ordenanza, pero siempre tratamos de que venga acompañado primero por una sanción de una ley provincial para que luego el municipio pueda adaptar y acompañar. Así que venimos trabajando ese proceso en articulación con diputados. Como hace más o menos un mes, la provincia finalmente adhiere a esta ley nacional de la que hablás vos. Luego el municipio empezó a trabajar no solo en la adhesión, sino en la generación de un programa municipal situado, que siempre es lo que tratamos de hacer, ¿no? Más allá de estas agendas nacionales que se marcan a partir de temas de coyuntura, siempre lo que tratamos de hacer desde el municipio y particularmente desde la banca que represento es poder analizar un poco cuáles son las particularidades del municipio, de los agentes, de las instituciones que tienen que intervenir en estos casos, así que fuimos haciendo todas las reuniones en ese sentido y bueno, ayer finalmente, luego de poder trabajarlo en comisión, se logró aprobar esta ordenanza que no solo adhiere a esta ley provincial, sino también crea este programa que te contaba. A ver, ¿por qué? ¿Cómo nace la ley nacional? Sí. Porque es un hecho de público conocimiento, pero que tiene un impacto porque va mucho más allá de la protección de las infancias, sino que tiene que ver con justamente los procesos de concientización y de aplicación de esta normativa, ¿no? Sí, bueno, siempre sabemos que los temas que por ahí marcan agenda, como en este caso fue el asesinato de Lucio Dupuy por parte de su madre, que creo que es algo, y de quienes eran su núcleo de mayor confianza, sabemos que también la violencia es intrafamiliar en la mayoría de los casos, esta fue llevada a su máxima expresión, marca esta agenda nacional y más allá de la capacitación, que es lo que esta ley exige, digamos, de todos los funcionarios y quienes desempeñan tareas claves en el contacto de niñas y niñas, como son médicos, docentes, que muchas veces por desconocimiento no hacen las denuncias correspondientes. Y creo que lo más importante, que fue lo que trabajamos en todo este proceso de estudio de la ordenanza, es poder tratar de cambiar esta mentalidad, que todos sabemos que la violencia hoy en día no está permitido y que está, digamos, todos la tenemos mal vista, pero sí consideramos que sigue siendo un modo de crianza que muchas veces sigue estando avalado, porque lo vemos en las pequeñas cosas, ¿no? En pequeñas como actitudes, un correctivo, bueno, eso ya no puede suceder, y más allá de que la familia sea un espacio íntimo, sabemos que eso ya no puede ser así. O sea, cuando ya hay niños y niñas en riesgo, eso ya pasa a ser público y nosotros como funcionarios y como agentes del Estado tenemos que hacernos cargo y sobre todo trabajar fuertemente con los docentes y con quienes acceden a esas situaciones, que creo que todavía falta mucho en ese sentido. Vale, desglosando un poco, ¿cuál sería el plan de acción concreto que tiene la ordenanza? Más allá de hablando de la tarea con el docente, sí.
Sí. Pero, ¿cuál es esa tarea, digamos? La tarea del docente es denunciar, o sea, básicamente, y la institución tiene que estar preparada para poder darle a ese docente las herramientas para que pueda hacer la denuncia correspondiente. Eso muchas veces por desconocimiento no sucede, y eso fue lo que pasó con Lucio. Tuvo un montón de ingresos a distintos hospitales, tuvo también situaciones con sus docentes que por desconocimiento, creo yo, siempre trato de pensar en que es por desconocimiento, no se pudo llevar a cabo. También la justicia tiene que ver con, primero, adherir a un plan nacional de capacitación y formación, en donde todos los agentes tenemos que saber cómo actuar si somos testigos de una situación de violencia. Y luego, por otro lado, generar espacios de escucha seguros, que es muy importante también, que no siempre sucede. Y que generalmente se dan en las escuelas. Y que generalmente se dan en las escuelas, o también se pueden dar en los hospitales, o también se pueden dar, en este caso, pensando en el municipio, en los centros de atención primaria de la salud, en donde hay distintos agentes de la salud, como pueden ser asistentes sociales, como pueden ser enfermeras, que pueden ver muchos indicadores, y que muchas veces, como te decía, por no tener esta capacitación y esta formación necesaria, y sobre todo conocer no solo los derechos de los niños, sino las obligaciones de los adultos, que creo que eso es muy importante, porque muchas veces hablamos de derechos de las infancias, pero bueno, para que haya un derecho garantizado de un niño y una niña, tiene que haber una obligación del otro lado, de este adulto, que esté en conocimiento de cuáles son las reales herramientas que hay. En nuestra provincia tenemos una ley de educación emocional en las escuelas, que eso nosotros lo trabajamos mucho como base para poder aprobar esta ordenanza, porque entendemos que siempre lo más importante es la prevención. Cuando ya tenemos que abordar esta problemática, llegamos tarde. Entonces, trabajar mucho en que los chicos y chicas puedan manejar sus emociones, en que puedan sentirse seguros en sus espacios, en sus referentes adultos también, y que bueno, los padres, las madres o los adultos de confianza también se vayan formando, porque como así tuvimos que desaprender un montón de cosas, pensando, por ejemplo, en la ley Micaela de microviolencias que muchas veces fueron avaladas, lo mismo pasa con la infancia. Entonces, en ese sentido, es necesario a veces poder ser conscientes de esas microviolencias, porque todos nos alarmamos o nos alertamos cuando pasan estas situaciones, pero seguramente muchos adultos fueron viendo sucesivas situaciones y no abordaron, y nadie pudo frenar la situación. Sí, vale, y para entender un poco cómo funciona la tarea del municipio, esta ordenanza se aprobó ayer. Sí. Y es como pensada para comenzar a trabajarla ¿cuándo? Con los chicos y con los docentes y también con los funcionarios, ¿a partir de cuándo? Esto funciona así: nosotros aprobamos ayer en el recinto, esto luego pasa al Ejecutivo, a la municipalidad, que es quien tiene un tiempo para poder reglamentar y publicar esta norma en el boletín oficial y definir algunas cuestiones de cómo se implementa y de su ejecución, definiendo la autoridad de aplicación y definiendo cuál sería el plan de acción. Si bien nuestro trabajo legislativo en un punto terminó ayer con la aprobación, nosotros siempre acompañamos a quienes son asignados como autoridad de aplicación, o quienes son las personas que luego tienen que reglamentar o implementar esta norma, porque como el trabajo que se hace es sinérgico desde el primer momento, o sea, nosotros siempre trabajamos en la generación de la norma con el Ejecutivo, luego ellos trabajan con nosotros en la implementación. La idea primero es poder capacitar a quienes están en la primera línea de contacto con niños y niñas, como te decía yo, centros de atención primaria de la salud, articular con el Consejo General de Educación para poder trabajar también en la capacitación con docentes, y así como ir de a poco con los que están en la primera línea, pero sí lo que establece claramente es que tenemos que formarnos todos los funcionarios, más allá de la jerarquía que cada uno tenga, justamente por esto, porque entendemos que cada organismo público tiene que tener este espacio de escucha segura para los niños y niñas y estar alerta para trabajar en equipo, como siempre en las políticas públicas. Vale, con la sesión de ayer finaliza un poco este primer semestre, sería, ¿sí? ¿Qué balance haces o cuáles fueron los tratamientos por ahí que abordaste vos desde tu lugar y que podrías comentar ahora, ya que te tenemos acá, para aprovechar toda la tarea legislativa que hubo este año? Buenísimo. Este año nosotros trabajamos también fuertemente en todo lo que fue la primera parte del año con el concepto de educación financiera, que lo veníamos considerando una demanda por varios estudios, encuestas que hicimos dentro del Consejo y con los propios empleados
empleados de otras dependencias, entendiendo que bueno, la situación y la coyuntura de nuestro país nos exige estar todo el tiempo informados y revisando acerca de nuestras finanzas y sobre todo abordándolo desde una perspectiva de género, acercando a las mujeres quizás herramientas sobre el manejo del dinero que muchas veces nos estaban como reservadas para el ámbito más de lo masculino. Sí. Hicimos varias capacitaciones en este sentido que fueron sumamente bien recibidas, así que estamos también con militando esa ordenanza, que es lo que te decía antes, más allá de que ya fue aprobada, generando las primeras capacitaciones, porque consideramos que es muy importante siempre que estas capacitaciones sean segmentadas, es decir, no dar una charla general porque consideramos que eso no sirve, sino armar programas puntualmente. O para jóvenes que están terminando la escuela secundaria y se están introduciendo en el mundo laboral, que es una de las problemáticas que más identificamos nosotros. El primer empleo es como el mayor conflicto en la población joven, que es la mayor población que tenemos nosotros en nuestra ciudad y nuestra provincia, entonces es un eje que nos interesa abordar mucho. Luego, esto que les decía, la educación financiera para mujeres, y luego también la educación financiera para la tercera edad, que es otra etapa de la vida bastante compleja, en donde se cambian bastante la situación de nuestros adultos mayores, entonces poder acompañarlos. Ese fue el primer eje que nos planteamos este año y que ya está sucediendo, de hecho. Después también venimos trabajando con violencia de género, que siempre es un tema que nos preocupa. Ahora estamos trabajando en una ordenanza que establece un grupo de ayuda mutua. Tiene que ver con que hay muchas políticas públicas en nuestro municipio, pero quizás falta el encuentro entre quienes padecieron o pudieron salir adelante de esa situación para poder realmente motivar a otras personas, no solamente desde lo económico o desde una línea que pueda ser de ayuda, sino sobre todo entre pares, porque sabemos que la violencia de género lo que genera es la reserva de la mujer al espacio doméstico dentro de la casa, aislarlo quizás de sus afectos, de sus personas de referencia. Entonces, desde esta ordenanza lo que buscamos es que pueda haber un espacio también seguro para estas mujeres y que puedan conocer cuáles son las herramientas también que el Estado le puede dar para poder salir de esa situación. Y después siempre seguimos trabajando la temática ambiental. Estamos ahora con la ordenanza de humedales, que la venimos trabajando desde el año pasado, pero también tuvimos que esperar la sanción a nivel provincial, y ahí, bueno, estamos haciendo ahora una identificación de cuáles son las cuencas en nuestra ciudad para poder ir identificando los distintos espacios de agua que tenemos en nuestra ciudad. O sea que el eje ambiental también sigue muy presente, pero entendemos que bueno, nuestro primer año de gestión legislativa fue muy abocado a lo ambiental, y después entendemos que si bien ese fue un eje importante de trabajo, teníamos que ir ampliando. Y después otra línea de acción que tiene vinculada con la ordenanza que se aprobó ayer, que tiene que ver con infancias, estamos trabajando sobre un consejo de las infancias, es decir, que los niños de 9 a 14 años puedan participar de distintas actividades vinculadas a la generación de políticas públicas, para que su visión también pueda ser considerada en la planificación de nuestra ciudad. Entendemos que nuestra mirada es muy adultocéntrica, digamos, o sea, tenemos como esa visión de que solo la verdad o el conocimiento está puesto en los adultos y las adultas, y nosotros consideramos que los niños y niñas tienen mucho para aportar. De hecho, hemos participado en bastantes experiencias en donde ellos mismos diseñan su plaza, en donde ellos mismos diseñan inclusive cierto contenido que les pueda generar más motivación para aprender distintas cuestiones vinculadas a la currícula. Entonces queremos incluirlo y estamos trabajando con distintas propuestas, porque es un tema de interés para varios concejales y concejalas que hoy compartimos, digamos, el periodo legislativo, así que eso también es un tema de agenda que nos parece importante abordar. Bien, Male, y para ir cerrando, así te liberamos, una pregunta que por ahí es un poco más fuera de la gestión, sino que es un poco más personal, para saber cómo te hace sentir. Siento que fue algo muy bueno que pasó estas últimas elecciones del 7 de mayo, que el Consejo de la ciudad de Posadas, a partir del 10 de diciembre, si no me equivoco, va a empezar a ver una paridad, si bien no es real, es una paridad mucho más tangible. La cantidad de concejalas que van a ingresar en el Consejo a partir de las elecciones del 7 de mayo. ¿Cómo te hace sentir esto, saber que vas a tener más compañeras? Vos abordás mucho las problemáticas de género dentro del Consejo, y siento que tener
más mujeres y que se empiece a cumplir una ley que, si bien se respetaba dentro de las boletas, no sucedía en los espacios de decisión. Entonces, bueno, preguntarte eso, como las expectativas también que tenés a partir de que esto pase el 10 de diciembre. Bueno, para mí, la verdad que fue una gran emoción. Nosotros dentro del Consejo actualmente somos 4 mujeres y 9 hombres, y la verdad es que entre las mujeres hacemos, obviamente con los compañeros también, pero un muy buen equipo, así que pensar que eso se va a duplicar, porque inclusive no solo vamos a hacer mitad mujeres, sino que la defensora del pueblo también va a ser mujer, así que inclusive vamos a ser mayoría, así que nos van a tener que tener un poquito más no digo de respeto, porque siempre nos tuvieron respeto, pero va a ser una imagen que también, no solamente como decís vos, ¿no?, en la teoría, sí, sino también en lo visual y en lo real, que es lo importante, porque siempre, como decís vos, las políticas públicas estaban dadas y la norma garantizaba cierta participación, pero esa participación no se hacía real. Ahora eso sucede, con lo cual eso indefectiblemente hace que las mujeres ocupemos más espacios de toma de decisión, porque es lo que siempre hablamos, quizás las mujeres teníamos o tenemos reservados espacios más vinculados a la salud, al género, a la educación, y ahora, bueno, al ser más vamos a empezar a ocupar otros espacios que tienen que ver con Hacienda, presupuesto. Claro, las distintas comisiones que a su vez tienen que ver con los temas de agenda. Entonces creo que eso también va a hacer que seamos escuchadas de otro modo. Y bueno, algo que a mí me parece siempre muy importante es que, más allá de que seamos concejalas, digamos, ser siempre una red, que creo que eso es lo que nos viene salvando hasta ahora y que no tenemos que perder, más allá de esta paridad, ser siempre una red, porque la lucha continúa y no está saldada, así que es un trabajo diario. Bien, bueno, gracias, Male. Vamos a hacer un corte chiquitito y ahí volvemos para despedirnos del canal. Muchas gracias a Male, chicas, al concejal de Posadas. Muchas gracias.